Bueno, ahora bien, miremos lo que tiene que ver con la base antropológica del juego. Iniciemos por definir lo que significa antropología. No quiere decir más que antropo, hombre, y logos, discurso, queriendo enseñarnos que la antropología es una ciencia que estudia al hombre. Pero como el hombre pues es multidimensional, pues hay que estudiarlo desde todos sus aspectos. Y por eso se tuvo que darle al estudio un sentido genérico del término, de tal manera que pudiera tratar todas las facetas posibles del comportamiento humano. No recordemos que la antropología lúdica estudia el comportamiento humano también desde sus orígenes. Entonces quiere decir que ha venido haciendo un estudio investigativo de su presente, de su pasado y por supuesto de su futuro. Y de ahí que los antropólogos americanos pues han tenido que dividir los estudios antropológicos en varias partes. En este caso se está dividiendo en 4 partes: antropología física, antropología arqueológica, la lingüística y por supuesto la antropología cultural. Dentro de los modelos teóricos de la antropología y sus aportes al juego, pues obviamente tenemos la antropología física, porque pues ella está encargada mucho de estudiar la evolución en la parte física. Y hoy, por ejemplo, los comentaristas de deportes eh, ya pueden describir perfectamente qué favorece a un jugador en un determinado campo por su constitución física. Y, por ejemplo, dicen, no, es que en tal país, porque su constitución física tiene una estatura promedio de tanto, pues obviamente su velocidad es mucho más efectiva o mucho más favorable que aquel de otra cultura, de otro país que tiene una estatura menor. Y así en todos los campos de la lúdica o del juego competitivo, ¿no? Porque ellos están hablando de un juego competitivo. En el caso nuestro, cuando vamos a hablar del proceso de enseñanza, mejor hablar de un proceso lúdico, de motivador, de aprendizaje recreativo, de integración, pues a través de lo lúdico, cuanto lo hacemos nosotros en formación de valores, en el proceso de aprendizaje, eh, en integraciones familiares, experimentar, por ejemplo, trayendo a los padres de familia al, al colegio o a la escuela, donde les hagamos partícipes de unas actividades lúdicas, pues para un padre de familia se va a sentir como parte de una familia a la que pertenece y en la cual se ve pues comprometido a poder estar colaborando mucho. Entonces, por eso la antropología física incluye dentro de sus estudios la antropometría, la paleontología, la primatología, etc. Cada una de estas ramas pues define un aspecto importante físico del ser humano. Dentro de la arqueología pues es una digamos de las más antiguas, de las 4, pues ella se ha ocupado siempre del pasado. El pasado para el hombre siempre ha sido importante, sobre todo en muchas culturas. Si uno va a las culturas, por ejemplo, del Medio Oriente,
En el Medio Oriente para ellos el pasado es sagrado. Uno encuentra museos enteros donde le explican a uno su origen, sus costumbres, le dan a uno toda la historia de su pasado. Ellos no recuerdan tanto sus conquistas, no recuerdan tanto sus guerras como su pasado, porque les interesa mucho preservar costumbres. Entonces, para ellos es una pasión recordar mucho el pasado. Lo que tiene que ver con dentro de esa, digamos, dentro de ese estudio del pasado está la arqueología histórica y clásica. Y por supuesto se destaca mucho, ¿no? Cuando uno va a esas culturas destacan mucho el análisis en cerámica, la paleontología, la paleobotánica y por supuesto les interesa mucho los medios de dotación de esa cultura porque han sido la principal contribución para el deporte. Pues de allí se ha podido deducir el porqué de muchos éxitos o porque muchos comportamientos culturales. Ah, no, es que ellos usaban esta ropa. Ah, es que ellos se alimentaban de esta manera. Ah, que ellos acostumbraban a, a ejercitarse de esta otra. Entonces ha sido una gran contribución y de los juegos más antiguos que se han encontrado dentro del estudio de la antropología lúdica, pues es el juego de la pelota o lo que hoy conocemos como el fútbol, ¿no? Que el fútbol hoy es como en una sociedad de consumo. Hoy el fútbol es objeto de la economía de un país, de una región, imagínense, con países donde hacen los juegos, el encuentro de juegos internacionales, pues eso es moviéndose lo económico. Igualmente, dentro de esos modelos teóricos, pues le dan mucho interés a la lingüística, ¿no? Porque eso permite que haya un estudio lingüístico de lenguas y se hace pues una descripción y hace un estudio o un estudio lingüístico comparado, ¿no? O lo que llaman historia comparada. Es decir, que los significados de los juegos se dirigen mucho hacia la forma de vivir, hacia el nacimiento de esa cultura. Y pueden llamarse de diferente manera, pero en esencia son los mismos. Muchas veces uno encuentra que hay algunas diferencias entre uno y otro. Esto nos permite a nosotros hacer una riqueza en ese estudio. Igualmente, vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la antropología cultural. Es básico dentro del estudio de la lúdica porque nosotros hoy en día pues estamos perdiendo principios, valores en el hogar, estamos en la escuela, la misma sociedad prácticamente pues se le ha salido de las manos, diría yo, el poder conservar una cultura que cada día uno como que la añora y uno dice, ah, no, es que antes era de esta manera. Ah, es que yo recuerdo que cuando yo estudié, cuando yo me eduqué, cuando mi mamá no trabajaba, mi papá era el que lo hacía. Entonces, todo esto nos trae a nosotros una serie de necesidad de rescate de una cultura.